Vamos a hablar de lo que ocurrió en el Congreso de la Nación. Ahora a la mañana se votó después de 21 horas de debate en diputados. Finalmente el gobierno, el oficialismo, no logró que saliera votado el proyecto de presupuesto. Perdió por 132 votos en contra del proyecto y 121 a favor. Vamos a analizar las implicancias políticas que va a tener esta derrota en el Congreso de la Nación con politólogo Gustavo Marangoni, que gentilmente nos atiende. Gustavo, muchas gracias. Hola Marco, buenas tardes, gracias por la comunicación. Por favor, Gustavo, ayúdanos a entender qué implica esto, el hecho de que el gobierno claramente haya tenido una derrota política en diputados y una derrota política que en parte fue buscada por parte del oficialismo. ¿Cómo lo ves? A ver, haciendo un repaso de toda la situación. Ya el presupuesto como punto de partida tenía inconsistencias. Más allá de que siempre un presupuesto va a ser objetado por la oposición, bueno, este era más fácilmente objetable que otros presupuestos del pasado. Entonces, cuando fue el propio ministro de Economía y otros funcionarios a la comisión en la Cámara de Diputados a defenderlo, quedaron dudas todavía más grandes, dudas muy concretas, porque lo de la inflación, que no podía ser el 33, yo diría que ya todos lo tenían más o menos previsto, pero que el gobierno no pudiese explicar cuál va a ser el aumento de tarifa del año que viene o cómo iba a financiar el déficit, lo hizo más difícilmente defendible tanto en la comisión y mucho más en el recinto. Primer punto. Segundo punto, si el gobierno lo quería apurar para sacarlo en una semana, uno dice, bueno, tendría el poroteo hecho de los diputados no propios que iba a poder atraer para este lado. Algo evidentemente ahí no anduvo. Y más, uno podía presumir que el gobierno se iba a dar algún tipo de estrategia para aprovechar lo que parecían ser divisiones dentro del Juntos por el Cambio, que no se dio. Y termina amalgamando a toda la oposición, ya no solo a Juntos por el Cambio, sino al Interbloque Federal y a otros que terminaron consolidando el número de 132, rechazando el presupuesto que vos señalás. Me da la impresión que la última jugada de Máximo Kirchner, que es prácticamente una provocación para que el presupuesto no volviese a la comisión, es de alguna manera decir, mire, no nos vamos a someter a una semana o 2 semanas donde ustedes nos piden cosas, nosotros no se las damos. A ver, es muy difícil rearmar un presupuesto en 4 o 5 días. Por lo tanto, tira del mantel y, por supuesto, que tiene que procesar una derrota política porque objetivamente el gobierno no consigue el propósito que buscaba. Y yo creo que ahí se especula con 2 alternativas. Una es que administrando el presupuesto con la prórroga de este año, el Poder Ejecutivo tiene más discrecionalidad y de alguna manera también hay, me parece a mí, una suerte de pase de facturas internos entre un ala política de la coalición oficialista y el propio Ministerio de Economía. Creo que de cara al acuerdo con el Fondo Monetario no es una buena señal, porque si no pudiste consensuar mínimamente el presupuesto 2022, ¿qué pasará entonces cuando esté la letra del acuerdo con el fondo, ¿no? Claro. Hablando con diputados, cuando se conoció cuál iba a ser el trámite que pretendía darle el gobierno en la Cámara, nos decían, el gobierno está buscando, con diputados de la oposición, por supuesto, el gobierno está buscando que se lo rechacen precisamente para tener este margen que vos mencionás de discrecionalidad, ¿no? Sí, pero guarda con esa lectura, porque 5 minutos o 10 minutos antes de que hablara el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, había aceptado que vuelva a Comisión de Presupuesto. Por lo tanto, todos los que somos observadores, Marcos, queremos ver siempre que hay una estrategia detrás de todo. Claro. Y a mí me parece que aquí lo que no hubo precisamente en el oficialismo fue una estrategia. Porque durante una semana la idea era aprobarlo y aprobarlo rápido y mandarlo para el Senado de forma veloz, y fue el ministro y fueron los funcionarios y se logró la aprobación en comisión y se tuvieron estas 20 horas. Yo creo que algunos tratan de hacer de la necesidad virtud.
Esto me parece que no es el fruto de la estrategia, es fruto de la falta de estrategia. Y en última instancia, sobre el pucho y sobre el final, para evitar extender la agonía de un presupuesto que me parece era difícilmente votable por la Cámara de Diputados, bueno, el jefe del bloque termina tirando del mantel como una forma de decir, bueno, terminemos con esto. Veremos cuáles son las consecuencias, pero lo que queda, las consecuencias me refiero para enero, febrero, marzo, respecto de otras leyes, pero lo que evidentemente queda expuesto en esto es que toda la oposición, insisto, ya no Juntos por el Cambio, sino el interbloque federal y otros bloques menores terminan votando en contra del oficialismo, con lo cual algo me parece van a tener que revisar la forma de conducirse en esta segunda parte del mandato que recién empieza. Gustavo, ¿y ahora qué? Con el presupuesto rechazado en términos políticos que, como vos decís, cristalizó una falta de estrategia del gobierno que unificó a la oposición y expuso sus propias divisiones, ¿no? Claro, pero además esto trae una serie de cuestiones prácticas que hay que ponerla sobre la mesa. Imagínate, sin presupuesto, el gobernador de Santa Fe, lo tomo porque es lo primero que me viene a la cabeza, de todos los gobernadores podríamos decir lo mismo, pero el gobernador de Santa Fe que ahora no sabe si el fallo de la Corte a favor de los 69.000 millones se lo van a pagar porque no está en el presupuesto. Depende de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Tampoco el aumento en los subsidios. Gobernadores con las obras públicas. Tampoco el subsidio de transporte que había aumentado, que se había anunciado un aumento del 70%. Exactamente. Entonces, el no tener presupuesto obviamente aumenta el margen de discrecionalidad, pero también de incertidumbre, porque vos decís, bueno, ¿me lo van a dar? ¿No me lo van a dar? ¿De qué depende? Pero también, de alguna manera, me parece que va a generar un debate hacia adentro del oficialismo respecto a cómo conducirse con esta nueva realidad. Porque yo te diría, obviamente, mi visión de la ciencia política, pero te digo, a lo mejor el oficialismo, si se hubiese dado otra estrategia, podía aprovechar los pliegues de diferencias que había dentro de Juntos por el Cambio y que había con los otros interbloques, pero termina procediendo de manera tal que los unifica a todos. Y creo que el mal de origen es que el presupuesto realmente no era sencillo de defender, y cuando fueron los funcionarios quedaron manifiestamente expuestas debilidades muy grandes. Porque, te repito, todo presupuesto es objetable porque la oposición está para oponerse, pero que vos no puedas decir cuánto van a aumentar las tarifas. Si vos estás asumiendo que vas a reducir subsidios, bueno, decí un número. Ni siquiera un número con nombre y apellido. No estoy diciendo que a Marco me digas cuánto le va a aumentar y a Marangoni cuánto. Decí el promedio. Bueno, mire, van a aumentar en 30% promedio, 40% promedio, X. Si te estoy preguntando cómo va a ser el financiamiento del déficit, bueno, y la primera respuesta es un número que acude a organismos internacionales que no pueden jamás dar ese volumen de préstamos, bueno, trae algo más creíble. Fíjate la paradoja, que el único ministro que sale bien parado de la Comisión de Presupuesto es el de Transporte. El resto no pudo dar respuesta. Entonces, un mal instrumento, mal defendido y mal administrado políticamente, no podía tener otro final que este. Claro, y esto, Gustavo, se solapa una crisis económica ahora con una cuestión política, ¿no? A ver, Marcos, hace unos pocos días, el Fondo Monetario, es más, en el último mes, el Fondo Monetario dio dos mensajes, pero los dos concuerdan en algunas cosas. Dijo, bueno, estamos registrando algunos progresos con la Argentina, pero hizo un llamado a niveles de consenso dentro de la Argentina para el acuerdo con el fondo. Que acá viene otro tema respecto de este presupuesto. Nadie estaba en condiciones, me parece a mí, de afirmar cuál era el grado de enlace que tenía este presupuesto con el acuerdo que se está negociando. ¿Este presupuesto era el prólogo del acuerdo con el fondo, o cuando conociéramos el acuerdo con el fondo íbamos a darnos cuenta que este presupuesto tenía cosas que no encajaban? Porque si el Fondo Monetario, como te dijo hace unos días, te está pidiendo que aumente la tasa de interés, que bajes la emisión monetaria y que corrijas algunas herramientas vinculadas con el tema de los subsidios, la pregunta es, ¿este presupuesto encajaba?
Bueno, la primera impresión da que no. Ujú. Entonces, insisto, ahora que va a venir el impas de las fiestas y el enero, digamos, de vacaciones, que no van a ser del todo vacaciones, pero tienen un ritmo menor al de otros meses del año, me parece que es muy importante que el oficialismo repase su estrategia de cara a los próximos 2 años, porque evidentemente también me parece, Marco, que acá han quedado evidenciadas algunas diferencias internas entre el ala económica y una parte del ala política del gobierno. Hoy van a salir y van a decir, bueno, la oposición pone palos en la rueda, etc. Ok, la oposición se opone y trata, como hace en cualquier democracia moderna, de hacer pesar ahora su mayor presencia en el Congreso. Pero eso no obsta y tendrá sus responsabilidades por lo que hizo cuando era gobierno. Claro. Listo, ok, concedido. Pero eso no te deja a vos sin la obligación de decir, bueno, acá hay una nueva realidad frente a la cual yo tengo que diseñar un camino y un sendero diferente al que me manejé estos 2 años, porque la realidad cambió y si cambia la realidad, bueno, tengo que cambiar yo. Finalmente, el oficialismo es tributario de la doctrina que dice que la única verdad es la realidad, ¿no? Gustavo, muchísimas gracias, un gusto como siempre. Buen fin de semana para ustedes. Igualmente, buen fin de semana. Gustavo Marangoni haciendo una interpretación de lo que acaba de ocurrir en el Congreso de la Nación, en diputados, donde el gobierno perdió por 132 votos a 121 la votación del presupuesto 2022. Algún efecto ya puntual a partir de lo que ocurrió. Está subiendo $1.50 el dólar blue. Hay que ver cómo se desarrollan las consecuencias de esta derrota política que Gustavo analizaba muy bien, planteando la cuestión de las diferencias internas, de la falta de estrategia y de cómo el gobierno no se ha readecuado a una nueva realidad en el poder legislativo que ha cambiado los números y que por lo tanto implicaría un cambio en la forma de conducirse ante esa nueva realidad. Vamos a ver ahora el momento de la votación del presupuesto en diputados y los números que finalmente fueron negativos para el oficialismo. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2022, orden del día 1. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Ahí está produciéndose la votación, el momento en el que se hacen efectivos las voluntades de los diputados y después el recuento. Recordemos que sesionaron, hablaron, argumentaron y tuvieron varios momentos de cuartos intermedios tratando el oficialismo de tener algún acercamiento y de sumar votos entre los bloques que podían tener algunos diputados afines. El interbloque federal, donde está incluido Córdoba Federal, es decir, el izquierdismo, ya había adelantado que no había ninguna posibilidad de que acompañara este proyecto de presupuesto porque, como habían señalado los integrantes de Córdoba Federal, según ellos se trató de uno de los proyectos de presupuesto más antifederales de los últimos años. Y se reclamaban muchos cambios. Ahí está la votación. Diputados Maqueira, Torello, Valdés y Vidal, el voto a viva voz porque no les registró el sistema. Diputado Martín Maqueira. Negativo. Diputado Pablo Torello. Negativo. Diputado Eduardo Valdés. Afirmativo. Diputado Claudio Vidal. Abstención. Se cierra la votación.
121 afirmativos, 132 negativos, una abstención. Resulta negativo el dictamen de mayoría, por lo tanto queda rechazado.